Toda la vida se origina del mar. Por ende, todos los vertebrados compartimos un origen en común con los peces. Del mar salieron los peces, se convirtieron en anfibios, de ahí a reptiles y dinosaurios y los reptiles a mamíferos, en un muy burdo resumen, por lo que compartimos un origen filogenético en común durante el desarrollo embrionario, que se hace manifiesto por medio de los arcos branquiales. La palabra branquia proviene del griego branchia, que hace referencia al órgano con el que los peces ejecutan su función para la respiración. En el desarrollo embrionario de los peces, los arcos branquiales se convierten en branquias, y en los seres humanos en estructuras asociadas al desarrollo de la cara y parte del tórax. Así como otras estructuras embrionarias, pueden haber errores que pueden derivar en algunas patologías. En este caso vamos a analizar los quistes, senos y fístulas branquiales. Acto 1. Embriología normal del ser humano. El ser humano desarrolla 4 tipos de estructuras diferentes: arcos faríngeos, bolsas faríngeas, surcos faríngeos y arcos aórticos, las cuales se forman alrededor de la 4ª semana de gestación y dan origen a las siguientes estructuras. El primer par de arcos dan origen a mandíbulas y desaparecen como elevaciones a los costados de la faringe en desarrollo, y posteriormente se forman otros 3 pares más de arcos, siendo en total 4. Los primeros a 2 arcos dan origen a estructuras de la cara, tales como músculos de la masticación y expresión facial, huesos de la cara, ligamentos y partes del hueso hioides. El tercer arco da origen a estructuras cercanas al hioides, y los arcos quinto y sexto no se observan en la superficie del embrión, pero sí dan origen a estructuras, sobre todo estructuras del cuello y parte del velo del paladar. Esos arcos son separados por hendiduras branquiales o surcos faríngeos. En cuanto a las bolsas faríngeas, son prolongaciones laterales de la faringe y se encuentran entre las hendiduras y los arcos branquiales, como se muestra en la imagen. La laringe primitiva proviene del intestino anterior, que se une con una boca primitiva formando el esófago. El endodermo de la faringe recubre las caras internas de los arcos branquiales y pasa hacia los divertículos en forma de globos o bolsas faríngeas. Al igual que los arcos branquiales, estos son 6, las cuales las 2 primeras dan origen a las estructuras del oído medio y amígdala palatina. La tercera y cuarta bolsa dan origen al timo y a las glándulas paratiroides. Las últimas bolsas dan origen al cuerpo último branquial, que forma las células parafoliculares de la tiroides. En cuanto a los surcos faríngeos, el primer surco da origen al conducto auditivo externo. Los demás no dan origen a estructuras importantes. Los 4 surcos branquiales se forman a la 4ª y 5ª semana de gestación, al igual que las estructuras anteriormente mencionadas. Los arcos aórticos, por su parte, existen en cada arco branquial. Cada uno de ellos recibe su respectivo nervio y su propia arteria. Estas arterias son los arcos aórticos y se originan del saco aórtico. Estos arcos bronquiales y arcos aórticos dan origen a 6 arterias. Posteriormente, estas se modifican y algunos de estos vasos involucionan. Las anomalías más comunes de los arcos aórticos consisten en conducto arterioso persistente y coartación de la aorta. Acto 2. Las anomalías de las branquias. Estas anomalías son una serie de padecimientos congénitos que derivan de una alteración en el desarrollo embriológico del segundo arco branquial. Estos defectos embrionarios dan origen a 3 diferentes tipos de lesiones: quistes branquiales, senos branquiales y fístulas branquiales. Para mí fue fácil recordarlos usando una analogía con un helado y un cono, siendo el helado el quiste, el cono el seno, y si mordemos la punta del cono del helado tendremos la fístula. Hablando un poco de su epidemiología, la incidencia exacta de las anormalidades bronquiales es prácticamente desconocida. Sin embargo, se sabe que el 17% de las masas en el cuello encontradas en niños se asocian a este tipo de alteraciones. Se puede llegar a asociar con un patrón familiar y el 2 a 3% pueden llegar a ser bilaterales. Los 3 tipos de lesiones tienen una fisiopatología en común, que es la incorrecta involución o un error en el cierre de las estructuras durante el desarrollo del individuo. Los quistes bronquiales: en la 4ª semana del desarrollo embriológico, los arcos bronquiales dan origen a las crestas bronquiales, que da origen a estructuras de la cabeza y tórax. Posteriormente crece el segundo arco distalmente, cubriendo al tercero y al cuarto. Los arcos bronquiales quedan interiorizados y estos se involucionan a la 7ª semana de gestación. Si una porción de los arcos no involuciona correctamente, estos van a formar un quiste del epitelio no estratificado que puede ser acompañado de un seno branquial. Esta involución fallida generalmente es el del seno cervical. Se encuentran libres en el cuello por debajo del ángulo de la mandíbula.
pero se pueden desarrollar a lo largo del esternocleidomastoideo, que es su ubicación más común. Estos van creciendo por acumulaciones de líquido o residuos celulares de su mismo epitelio. Los senos branquiales son originados por la falta de obliteración del segundo surco branquial y del seno cervical. Se suelen abrir a lo largo del borde anterior del esternocleidomastoideo y en el tercio inferior del cuello. La fístula branquial es un conducto patológico en el interior del seno amigdalino y en el exterior de la cara origina en una persistencia de restos del segundo arco branquial y segunda bolsa faríngea. Esta fístula ocupa desde el tejido subcutáneo, músculos del cuello, hasta llegar a la vaina carotidia y pasa entre ambas carótidas. Finalmente se abre camino hasta el seno amigdalino, que es parte del segundo arco, la membrana tiroidea del tercer arco o el seno piriforme, que es parte del cuarto arco. Tercer acto: diagnóstico y signos y síntomas. Por lo general estos quistes se presentan unilaterales y solitarios. Son más bien una masa indolora en el cuello de niños o adultos jóvenes. Puede llegar a existir un patrón de inflamación y sensibilidad en la lesión durante una infección del tracto respiratorio superior. En algunas ocasiones pueden asociarse a síntomas compresivos locales, sobre todo con el quiste, con o sin inflamación, dependiendo del tamaño del mismo, y suele existir un patrón familiar en estos, es decir, que otros miembros de la familia lo presentan. El seno es la anomalía más frecuente del arco branquial. Se presenta a los 5 años de edad y se manifiesta como una pequeña depresión en la cara lateral del cuello. En estos pueden observarse protuberancias cutáneas con restos de cartílago. Al igual que los quistes, estos únicamente se hacen evidentes cuando se infectan y llegan a drenar pus. Estos se pueden extender más allá de la bifurcación carotidia. Las fístulas son la alteración branquial más rara de las tres, y estas pueden conectarse con la orofaringe amigdalar. En general se presentan como una depresión en la piel que drena líquido. Las fístulas y los senos pueden estar asociados a un quiste acompañante, siendo esta la presentación más común. Para el diagnóstico se debe hacer principalmente una anamnesis exhaustiva para encontrar antecedentes heredofamiliares, aunque hay que recordar que estos son asintomáticos en su mayoría. La exploración física debe ser dirigida. Si se encuentra un quiste, se debe tener en cuenta que se puede acompañar de un seno o una fístula. Se deben de tener consideraciones especiales para linfadenopatías que pueden tener origen neoplásico, reactivo o metastásico, malformaciones neovasculares que pueden ser de varios tipos, hemangioma capilar, un tumor carotidio, malformación linfática o higroma quístico, tejido tiroideo ectópico que tiene otras manifestaciones clínicas, una glándula salivar ectópica o un quiste hiatídico en el cuello, que esto es una patología aún un poco más rara. Existe una variante para la fístula bronquial en el primer arco branquial, que es relativamente común. Se conoce como fístula preauricular. Es común verlo como un pequeño punto o agujero en la parte anterior del hélix. Pueden aparecer también en el trago, pero no es lo más común. Generalmente son asintomáticos y, a menos que se infecten, tienen sintomatología. Sin embargo, en algunas ocasiones asocian a síndromes branquio-otorrenales, que consisten en alteraciones diversas de estructuras asociadas a los arcos branquiales, como en este caso oído y riñones. En los estudios de imagen tenemos tres opciones: el sinograma o fistulograma, que se realiza si sospecha que tenemos una de esas cavidades. Se introduce medio de contraste a las mismas para poder conocer su trayecto, tamaño y contenido. También podemos conocer la forma y tamaño del quiste con este mismo método. El ultrasonido de cuello delinea estructuras del cuello, así como la región donde está el quiste, y podemos conocer vagamente su contenido y su compresión a otras estructuras. La tomografía computada con contraste se puede encontrar el quiste contrastado y el compromiso que tiene otras estructuras con mayor detalle. Las imágenes a continuación son ejemplos radiológicos de ese tipo de lesiones. En la primera tenemos un quiste branquial en una tomografía computada contrastada. Se encuentra a nivel del hueso y es una lesión quística bien definida con atenuación de masa por tener líquido dentro. Se encuentra posterior a la glándula submandibular. En la segunda imagen tenemos otra tomografía contrastada, donde encontramos otra lesión a nivel del hueso yoides, y se revela bien definida sin reforzamiento con atenuación de masa, por tener líquido dentro, y se encuentra en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. En la tercera imagen tenemos una fistulografía, en la que vemos un seno branquial en un lactante de 5 meses. Tenemos una proyección frontal a la izquierda y una lateral a la derecha. En la cuarta imagen tenemos un fistulograma branquial en un lactante de 4 meses.
Se revela a través de la fistulografía, un orificio externo que tiene comunicación con la laringe. En la quinta imagen tenemos un fistulograma en la que se encuentra un orificio externo comunicado con la laringe. No se tiene información del paciente. En la sexta y séptima imagen tenemos un quiste branquial de un niño de 5 años encontrado por un ultrasonido cervical. En la primera, en la parte superior, tenemos un corte longitudinal y en la segunda un corte transversal. En la siguiente figura tenemos un quiste branquial infectado de una niña de 13 años, encontrado por tomografía computada, demostrando una lesión hipodensa con engrosamiento de sus paredes gracias a una inflamación. En la última imagen podemos encontrar una lesión quística hipoecoica que se sitúa en la parte posterior del esternocleidomastoideo y anterior a la parótida. Para poder diferenciar definitivamente si es una lesión benigna o maligna, se requiere hacer una biopsia con aguja fina para realizar un estudio histopatológico. En este estudio se encuentra que la pared del quiste es un epitelio escamoso queratinizado estratificado. En algunos casos podemos encontrar un epitelio plano cilíndrico simple. Dentro del quiste tenemos componente linfoide. Cuando este se infecta existe proliferación de células de esta estirpe. Acto 5. Tratamiento, complicaciones y pronóstico del paciente. El tratamiento consiste primero en tratar la infección de estas estructuras con manejo antibiótico. Posteriormente se realiza el manejo quirúrgico que consiste en retirar el quiste. Esta cirugía se puede hacer desde los 3 meses de edad. Sin embargo, no se recomienda que se haga durante el curso de una infección activa y primero se recomienda drenar el quiste y dar manejo antibiótico. Posteriormente se recomienda retirar el quiste ya que la inflamación haya disminuido. Como complicaciones tenemos que los quistes maltratados pueden generar infecciones recurrentes y llegar a la formación de abscesos en esa zona, con la posible complicación de formar tejido cicatricial. Las complicaciones del tratamiento pueden ser daño vascular o neurológico en estructuras vecinas. Eso incluye ramas de la carótida, de arteria facial, nervio hipogloso, nervio vago y nervios linguales. Existen reportes de casos donde dichas lesiones bronquiales se malignizan, como puede ser en carcinoma broncogénico o cáncer papilar de tiroides. Como pronóstico, una mayoría de los quistes branquiales son asintomáticos, sin embargo, estos pueden tender a agrandarse o inflamarse formando abscesos especialmente en periodos de enfermedad, como anteriormente mencionaba. Estas lesiones pueden tener rupturas espontáneas que pueden resultar en un drenaje purulento del seno hacia la piel o a la faringe, dependiendo de las lesiones acompañantes. Depende del tamaño de la lesión, puede generar síntomas compresivos como dolor, disfagia, disfonía, disnea o estridor. La recurrencia no es muy común, sin embargo el riesgo es el 3% si no existe una cirugía o hay infecciones recurrentes en esta zona, que pueden aumentar en un 20% si no se retira el quiste. Para el seguimiento de estos pacientes después de ser tratados, se recomienda estudiar el lado contralateral a la lesión, a pesar de que el riesgo de recurrencia es muy pequeño, así como los pacientes no operados estudiar su incidencia de infecciones y tratarlos adecuadamente. Como dato extra me gustaría hablar de los síndromes craniofaciales. Son un conjunto de síndromes que se relacionan con los arcos branquiales. Estos pueden generar algunas anomalías diversas en los ojos, oídos, mandíbula y paladar. Se cree que son causados por la alteración en la migración de células de la cresta neural hacia el primer arco. Estos se pueden asociar con las patologías anteriormente mencionadas. El primero es el síndrome de Treacher-Collins, que consiste en una isostosis mandibulofacial, presenta hipoplasia malar, hendiduras palpebrales inclinadas hacia abajo, defectos de los párpados inferiores, oídos externos deformados y anomalías en el oído medio e interno. El síndrome de Pierre-Robin se encuentra hipoplasia mandibular, paladar hendido y defectos de ojos y oídos. El síndrome de George es la aplasia tímica y ausencia de paratiroides congénita. Ocurre por la falta de diferenciación de la tercera y cuarta bolsa faríngea. Esta patología se acompaña con alteraciones cardíacas y en la implantación de estructuras del rostro. Para finalizar me gustaría poner un caso clínico muy sencillo. Tenemos un paciente de 5 años de edad que es traído a urgencias por su madre, ya que el niño refiere que se encontró una bolita debajo de la región del esternocleidomastoideo derecho. No tiene antecedentes de importancia. ¿Cuáles son los signos de alarma para ser una patología maligna? A. Planos superficiales, dolorosos, con rubor, dolor y calor. B. Asociación con planos profundos, indolora y con un incremento constante. O C. Alteraciones relacionadas con los arcos branquiales. La respuesta es B. Asociación a planos profundos, indolora y con un crecimiento constante. Posteriormente, al explorar el paciente, usted encuentra una lesión no asociada a planos profundos, suave y esférica, que no duele pero da una ligera molestia según el paciente
ya que siente que le estorba. Al no encontrar hallazgos de otra patología, entonces, ¿cuál estudio de imagen pediría usted? A. Radiografía de tórax. B. Resonancia magnética nuclear de cabeza. C. Ultrasonografía de cuello. Por su rapidez y eficacia, la C, como ultrasonido de cuello, es la más eficaz en este caso. Ya que se haya confirmado que tiene un quiste en el cuello, ¿qué conducta se debe seguir? A. Tomar una biopsia con aguja fina del quiste. B. Dar de alta al paciente. O C. Extirpar el quiste. La respuesta correcta es A, ya que con la biopsia con aguja fina podemos confirmar si es un quiste benigno o maligno. Entonces, al encontrar hallazgos completamente benignos en la histopatología del paciente, confirmamos que es un quiste branquial. ¿Cuál es el mejor seguimiento a considerar en el paciente? A. Considerar una cirugía de emergencia. Dar vigilancia y estudiar datos de alerta en caso de infecciones de vías aéreas superiores por sus posibles complicaciones. O C. Dar de alta. La respuesta sería B. Vigilancia y estudiar datos de alerta en caso de infecciones de vías aéreas superiores por sus posibles complicaciones. Sin embargo, con el tiempo se debe considerar retirar ese quiste, ya que este puede generar complicaciones como abscesos o fibrosis del tejido adyacente por inflamación constante. Agradezco su atención a todos, muchas gracias y si les gustó el video, comenten y pónganme 10.